¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a Literatus, podcast dedicado al género del cuento y en el que se habla sobre los chismes literarios, la vida de los autores, sus formas de creación, sus estrategias narrativas, sus romances, amistades y todas esas historias que encierra este mundo de la literatura. Y claro, se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras hace otras cosas, como por ejemplo mientras lava o monta bicicleta o arregla la casa, camina, trota o mejor dicho lo que fuere. La idea es que conozca un poco de este mundo y se anime a leer cuentos cuando pueda. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como me llaman desde que empezó esto por allá en octubre. Hoy, cansado ya de traer gente de Argentina y de Estados Unidos y que me digan que porque siempre de los mismos lugares y también por pedido de Nicolás Pérez, traigo un peso pesado de la literatura, un hombre el cual tiene su propio estilo y que fue ateo y cuestionó todas las verdades habidas y por haber. Sí, así es, hablo de José Saramago, el único portugués en ganar el Nobel de Literatura y el autor de novelas como Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez y El Evangelio según Jesucristo. Mejor dicho, este capítulo está casi igual de bueno que comer un sándwich hecho con el pan focaccia DN, pan artesanal, que ustedes no saben lo bueno que está. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 23, que la verdad a mí ya me parece es una locura. Saramago nació el 15 de noviembre de 1922. Saramago en realidad es el nombre de una planta o un rábano que crece en los campos de Portugal y que se come en épocas difíciles. El nombre de ese rábano, es decir, Saramago, era el apodo que le habían puesto al padre de el autor. El padre se llamaba José de Sousa y a forma de burla o mofa es que le empiezan a decir Saramago. El padre del autor era campesino y por esa época se fue a vivir a la villa Asinaga, que queda a 90 kilómetros al norte de Lisboa, y es el lugar en el que nacería el ganador del Nobel en 1922. Ese apodo, Saramago, entonces quedó escrito el día que su padre fue a registrarlo, y lo que cuenta la historia es que el registrador preguntó cómo se llama el hijo, a lo que José de Sousa contestó igual que su padre, y el registrador, tal vez confundido o a forma de broma, aunque también hay quienes dicen que estaba un poco tomado el registrador, escribió el apodo de José, es decir, el Saramago. Entonces en el acta de nacimiento quedó José Saramago. De este error solo se darían cuenta años después cuando el autor entró al colegio y su padre entonces inició o iniciaría en ese momento un proceso legal para cambiarse el apellido a Saramago, que como dice el autor debe ser el único caso en la historia de la humanidad en el que el hijo le dio el apellido al padre. Oiga, los abuelos de Saramago fueron muy importantes en la historia del autor, ya que estamos hablando de la familia y estamos hablando del padre. Bueno, los abuelos fueron importantes en la historia del autor y en ese deseo de convertirse en escritor. ¿Por qué? Un poco como le pasó a Gabriel García Márquez, que siempre lo traigo a colación, pero es porque es uno de mis ídolos literarios, pero el caso es que a García Márquez los abuelos le pasaron muchas historias orales. A Saramago los abuelos lo criaron a punta de historias de tradición oral, leyendas lusitanas. Esto, como verán más adelante en el capítulo, va a ser importante a la hora de escribir y a la hora de crear su propio estilo. El tiempo del autor en el colegio fue corto, hablando como de esta infancia o de esta época con la familia y con los abuelos. Lo que cuenta Saramago es que él pasaba muchas épocas con los abuelos y con los abuelos aprendió también mucho cómo es la vida rural, ¿no? Cómo es vivir básicamente de lo que da la tierra y cómo hay que cuidar cada una de las cosas que se tienen. El caso es que cuando empieza a estudiar José Saramago, el tiempo en el colegio fue muy corto, porque a los 12 años la situación económica familiar lo llevó a abandonar el estudio y le tocó empezar a trabajar como mecánico. Entonces, como pueden ver, pues Saramago fue parte de una familia en su infancia, sí, que no tenía como los grandes recursos o eran, por ejemplo, cuando hablábamos de Virginia Woolf, que
ella nació en una familia o vivió en una familia que era de intelectuales. En el caso de Saramago vemos una familia que es distinta, no son intelectuales, sino que tienen otra clase de saberes y de conocimiento del mundo, se acercan al conocimiento de otra manera, me gusta verlo así. A través de su vida el tipo trabajó en un montón de cosas, fue periodista, mecánico, corrector de estilo, funcionario de una entidad de seguridad, y la escritura siempre fue como ese río que va por debajo del puente, siempre estuvo ahí presente, pero él para ganarse la vida buscaba otros oficios. A esto súmele que el primer libro que publicó el autor fue a los 25 años, muy joven la verdad, y se titula Tierra del Pecado. Esa novela, a pesar de que hubo gente que dijo, oiga, está buena, tiene un estilo interesante, no fue exitosa. Entonces, ¿qué pasó? El autor dejó de lado la máquina de escribir y siguió su camino en los trabajos variopintos que ya les mencioné. No fue sino hasta que cumplió los 55 años que pues Saramago volvió a la literatura, y fue con una novela que se llama Manual de Pintura y Caligrafía. Y como veremos más adelante, en 1980 publica la novela en la que él sintió que por fin había encontrado su verdadero estilo y que después ese estilo se volvería tan famoso. Pero entonces, de los 25 años, se demoró 20 años en volver a publicar una nueva novela, y a través de ese tiempo pues seguramente siguió escribiendo, pero lo que hacía era trabajar para ganarse la vida. Hablemos del famoso estilo Saramago, que si usted lo busca en Google, Google le va a completar, sí, como la búsqueda, porque es un tema en la escritura. El estilo Saramago es reconocido sobre todo en los autores o en las personas que están interesadas como en entender las formas en que los autores logran o lograron en su época construir novelas, cuentos o relatos. Cuando hablamos del estilo Saramago, pues hay que hablar también un poco como de la posibilidad de lo imposible, que fue algo que él le dijo a Maya Jackie en The Guardian en una entrevista que le hicieron, y lo que él decía es que él buscaba un pacto con el lector en el que le pedía al lector que imaginara con él el desarrollo de una idea, por más ilógica que sonara la premisa. Además, lo que decía en su momento Saramago es que la tarea de todo aquel que escribe es hacer el mundo más grande. Entonces nada, la posibilidad de lo imposible, que creo que en el cuento que les traigo hoy, que está un poco largo, pero ejemplifica muy bien esa idea de la posibilidad de lo imposible, de seguirle la cuerda a Saramago en el cuento o la premisa que nos está contando, así parezca así como traída de los cabellos o ridícula o un poco medio loca. También al hablar del estilo de Saramago hablamos de música. Dijo Saramago en algún momento, y eso es una cita: yo necesito escribir como si tocara música, como algo que se expande. Cuando escribo a veces me doy cuenta que ya dije todo lo que tenía que decir en una oración y que sin embargo tengo que agregar una o dos palabras porque el tiempo musical quedó inconcluso. Acá me quiero detener entonces en un tema específico, y es los diálogos o la voz de los personajes. Sé que en episodios pasados he hablado de lo difícil que es darle voz a los personajes. Hay distintas maneras de hacerlo, y en los cuentos, como nada puede sobrar cuando los personajes hablan, debe ser porque están aportando algo importante a la estructura del relato, al mecanismo perfecto. Una de las formas comunes que vemos son los diálogos, que es cuando usted ve el guión y alguien habla, y eso puede venir acompañado de una acotación tipo dijo Gepetto. Entonces guión, voy a comer, guión, dijo Gepetto. Eso es una acotación, ese es un tipo de forma de darle voz a los personajes, que es el diálogo. Y pues hay distintos tipos de acotaciones, ¿no? Pues dijo Gepetto, o se ajustó el pantalón y demás. Esa es una manera. Pero la otra manera es meter las voces dentro de los párrafos. Muchos autores hacen esto y puede haber distintas razones. Una de ellas es que si se hace bien, la narración coge un ritmo de lectura interesante. Usted dirá, pero el man de los cuentos, ¿por qué me está hablando de esto? Bueno, porque Saramago trajo a la mesa de la creación literaria una nueva manera de darle voz a los personajes, y es esta en la que se le da, sí, la voz dentro de los párrafos. Pero ¿cuál es la diferencia con la normal o la que usted puede ver dentro de las novelas comunes y corrientes? Es decir, ya se hacía lo de darle voz a los personajes dentro de los párrafos, pero se ponía entrecomillado. Siempre, fíjese cuando lea una novela y vea que cuando le dan voz a los personajes, entrecomillan. Saramago no hace eso. Saramago está contándonos algo, le da voz a los personajes, y lo que hace es que empieza la oración en mayúscula, y ahí uno sabe que está hablando un personaje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando Saramago le da voz a los personajes, no abre guión
ni tampoco abre comillas para que uno sepa, es que está hablando el personaje. No, eso no pasa y es muy importante que entendamos eso, porque Saramago lo que viene haciendo es que viene narrando y de repente dentro del párrafo, sin poner punto ni nada, empieza una oración en mayúscula y eso significa que alguien está hablando. Esta forma, por ejemplo, después Laura Restrepo la usó en Delirio, que es tremenda novela y que ha ganado pues bastantes premios. Ella la usó. Y lo que les digo, bien utilizada, logra darle un ritmo o una cadencia a la escritura y a la narración muy interesante. Les traje, porque esto puede sonar un poco confuso, un ejemplo del anterior y es de su novela Ensayo sobre la ceguera, tal vez la novela más reconocida de José Saramago y que pues es curioso, ¿no? Lo que les digo, él trabajó en su infancia en temas de mecánica o de carros y esta novela si ustedes la leen se darán cuenta que sí, en la escena inicial uno parte con un hombre que pues se queda ciego y está manejando. Entonces, ¿cómo hace el ciego ahora para llegar a la casa si está manejando y no ve nada? Pero vean, entonces lo que pasa con la voz de los personajes en este ejemplo. Esto sucede, como les digo, empezando la novela y es cuando están ayudando al hombre ciego. Entonces dice, llamen a la policía, gritaban, saquen eso de ahí. El ciego imploraba, por favor, que alguien me lleve a casa. La mujer que había hablado de nervios opinó que deberían llamar una ambulancia, llevar a aquel hombre al hospital, pero el ciego dijo que no quería tanto, solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. Está ahí al lado, me haría un gran favor. ¿Y el coche?, preguntó una voz. Si ven, ahí hay varias voces de los personajes y si ustedes cogen el libro o lo buscan en internet y lo leen, se darán cuenta que no se abren nunca comillas ni se pone diálogo, sino que todo hace parte del mismo párrafo. Este estilo, además de la musicalidad que ya vimos que buscaba el autor y que leyéndolo así en voz alta ustedes pueden darse cuenta, también responde a una lógica que él quería imponer y era que su escritura sonara oral. Yo no sé si a ustedes que están al otro lado estas cosas técnicas les interesan, pero yo les confieso que a mí todo esto me trasnocha, es una de las cosas que más disfruto a la hora de leer, como entender qué es lo que hacen o hicieron los autores. Y cuando hago estos capítulos tengo la posibilidad de investigar cómo llegan a estas herramientas creativas, cosa que me pasó esta vez con Saramago y pues me pareció una nota y quería traerlo a colación. Imagínense que el tipo contó o cuenta en una entrevista que le hicieron que su invención de estilo o lo que llaman el estilo Saramago pues pasó por casualidad, él llegó a eso por casualidad y casi que fue un milagro. Él mismo lo dice, que también es curioso pues porque él fue ateo y criticó mucho las religiones. En el año 1975 Saramago se quedó sin trabajo y ya no tenía ganas de seguir dando vueltas por ahí poniendo la escritura en segundo plano como sí, en espera. Entonces el man dijo, ya fue, me voy a dedicar de lleno a escribir. Entonces para eso se fue a vivir a una región en el sur de Portugal porque quería escribir una novela de campesinos y quería oírlos, como vivir con ellos, entenderlos. Y pues oírlos evidentemente es muy importante porque eso le empieza a dar también el tono de los personajes. Entonces se fue a vivir allá. Y al volver a Lisboa, Saramago ya tenía muy clara pues la historia, el famoso qué, pero tenía un problema gigante y es que no tenía el cómo. Y como dicen en los talleres de escritura, no hay temas ni historias malas, solo hay malas formas de contar y de narrar. Que es lo que también hablé cuando se le entregó el Nobel a Annie Ernaux, porque la gente salió a decir que para ser autor ahora se lo tocaba tener historias de vida difíciles, pues sí, para contar, cuando eso es una mentira muy grande porque lo difícil no es tener historias, lo difícil es saber cómo escribirlas, encontrar la forma, y eso le pasó a Saramago. Entonces el man vuelve y se tarda 3 años en encontrar la forma en que quiere narrar y no la encontró después de mucho pensarlo, como que dijo, uy no, es que voy a intentar esto y esto. Simplemente se sentó un día, eso es lo que cuenta, y empezó a teclear, y cuando iba por la página 20, de la nada, dice él, empezó a escribir como escribió el resto de su vida, y es como les leía ahorita. Y todo fue gracias a que tenía la voz de los personajes en el oído. No era tan importante lo que decían, también dice él, sino la música de cómo se lo estaban diciendo. Y espérense, lo mejor de toda esta historia es lo que viene. El autor le entregó el manuscrito a un amigo. El amigo lo llamó a los 3 días y le dijo que no entendía nada, que leía una página y a la tercera ya estaba perdido. Saramago entonces le dijo que leyera el manuscrito en voz alta. Al siguiente día su amigo le dijo que ya entendía todo. Mi lector, escribió el Nobel, aunque no ande por el pasillo leyendo en voz alta y molestando a la familia, tiene que oír la voz de la narración en su cabeza. Eso es un poco el estilo
Saramago, lo que les digo, darle la voz a los personajes de esta manera, la musicalidad y la lectura casi que se siente oral o que toca ponerle mucha atención al narrador y cómo va contando y cómo va sonando esto, pues si uno está haciéndolo en silencio en la cabeza y si uno lo está haciendo en voz alta, cómo va sonando, cómo va construyendo música Saramago. Saramago ganó el Nobel en 1998 y como les dije al principio es el primer y único portugués que lo ha ganado en la historia. Leer el discurso que dio es bastante interesante porque el autor habla sobre sus abuelos y dice que su abuelo fue la persona más inteligente que conoció en su vida. Esto, claro, viene atado al hecho que les conté sobre la importancia que tuvieron los abuelos en la escritura y formación del autor, no solo por el hecho de contarle historias, sino también porque desde pequeño le quedó en los oídos el poder de la oralidad para narrar, para crear música, y esto nos trae de nuevo al estilo, o sea, todo al final se empieza a juntar en la vida de Saramago. Él llega también a las ideas de la oralidad gracias a las historias que le contó cuando él era pequeño su abuelo. Oigan, entonces, Saramago murió a los 87 años y dejó una obra compuesta de más de 18 novelas, un libro de cuentos que se llama Casi un objeto, y diarios, memorias, poesía, teatro y hasta crónicas de viaje. Se estima que el autor ha vendido más de 3 millones y medio de copias en el mundo, según datos de la revista Gato Pardo. Y bueno, con esta pintura general de la vida de Saramago, entonces entremos de lleno al cuento de hoy que se llama Embargo. Embargo por José Saramago. Se despertó con la sensación aguda de un sueño degollado y vio delante de sí la superficie cenicienta y helada del cristal, el ojo encuadrado de la madrugada que entraba, lívido, cortado en cruz y escurriendo una transpiración condensada. Pensó que su mujer se había olvidado de correr las cortinas al acostarse y se enfadó. Si no consiguiese volver a dormirse ya, acabaría por tener un día fastidiado. Le faltó, sin embargo, el ánimo para levantarse, para cubrir la ventana. Prefirió cubrirse la cara con la sábana y volverse hacia la mujer que dormía, refugiarse en su calor y en el olor de su pelo suelto. Estuvo todavía unos minutos esperando, inquieto, temiendo el insomnio matinal. Pero después le vino la idea del capullo tibio que era la cama y la presencia laberíntica del cuerpo al que se aproximaba, y, casi deslizándose en un círculo lento de imágenes sensuales, volvió a caer en el sueño. El ojo ceniciento del cristal se fue azulando poco a poco, mirando fijamente las dos cabezas posadas en la almohada, como restos olvidados de una mudanza a otra casa o a otro mundo. Cuando el despertador sonó, pasadas 2 horas, la habitación estaba clara. Dijo a su mujer que no se levantase, que aprovechase un poco más de la mañana, y se escurrió hacia el aire frío, hacia la humedad indefinible de las paredes, de los picaportes de las puertas, de las toallas del cuarto de baño. Fumó el primer cigarrillo mientras afeitaba y el segundo con el café, que entre tanto se había enfriado. Tosió como todas las mañanas, después se vistió a oscuras, sin encender la luz de la habitación. No quería despertar a su mujer. Un olor fresco a agua de colonia avivó la penumbra, y eso hizo que la mujer suspirase de placer cuando el marido se inclinó sobre la cama para besarle los ojos cerrados, y susurró que no volvería a comer a casa. Cerró la puerta y bajó rápidamente la escalera. La finca parecía más silenciosa que de costumbre, tal vez por la niebla, pensó. Se había dado cuenta de que la niebla era como una campana que ahogaba los sonidos y los transformaba, disolviéndolos, haciendo de ellos lo que hacía con las imágenes. Había niebla. En el último tramo de la escalera ya podría ver la calle y saber si había acertado. Al final había una luz aún grisácea, pero dura y brillante, de cuarzo. En el bordillo de la acera, una gran rata muerta, y mientras encendía el tercer cigarrillo, detenido en la puerta, pasó un chico embozado, con gorra, que escupió por encima del animal, como le habían enseñado, y siempre veía hacer. El automóvil estaba 5 casas más abajo. Una gran suerte haber podido dejarlo allí. Había adquirido la superstición de que el peligro de que lo robasen sería mayor cuanto más lejos lo hubiese dejado por la noche. Sin haberlo dicho nunca en voz alta, estaba convencido de que no volvería a ver el coche si lo dejase en cualquier extremo de la ciudad. Allí, tan cerca, tenía confianza. El automóvil aparecía cubierto de gotitas, los cristales cubiertos de humedad.
Si no hiciera tanto frío, podría decirse que transpiraba como un cuerpo vivo. Miró los neumáticos según su costumbre, verificó de paso que la antena no estuviese partida y abrió la puerta. El interior del coche estaba helado, con los cristales empañados en una caverna translúcida hundida bajo un diluvio de agua. Pensó que habría sido mejor dejar el coche en un sitio desde el cual pudiese hacerlo deslizarse para arrancar más fácilmente. Encendió el coche y en el mismo instante el motor roncó fuerte, con una sacudida profunda e impaciente. Sonrió, satisfecho de gusto. El día empezaba bien. Calle arriba, el automóvil arrancó, rozando el asfalto como un animal de cascos, triturando la basura esparcida. El cuentakilómetros de un salto repentino a 90, velocidad de suicidio en la calle estrecha, bordeada de coches aparcados. ¿Qué sería? Retiró el pie del acelerador, inquieto. Casi diría que le habían cambiado el motor por otro más potente. Pisó con cuidado el acelerador y dominó el coche. Nada de importancia. A veces no se controla bien el balanceo del pie. Basta que el tacón del zapato no se asiente en el lugar habitual para que se altere el movimiento y la presión. Es fácil. Distraído con el incidente, aún no había mirado el contador de la gasolina. ¿La habrían robado durante la noche, como no sería la primera vez? No. El puntero indicaba precisamente medio depósito. Paró en un semáforo rojo, sintiendo el coche vibrante y tenso en sus manos. Curioso. Nunca había reparado en esta especie de palpitación animal que recorría en olas las láminas de la carrocería y le hacía estremecer el vientre. Con la luz verde del automóvil pareció serpentear, estirarse como un fluido para sobrepasar a los que estaban delante. Curioso, pero, en verdad, siempre se había considerado mucho mejor conductor que los demás. Cuestión de buena disposición, esta agilidad de reflejos de hoy, quizá excepcional. Medio depósito. Si encontrase una gasolinera funcionando, aprovecharía. Por seguridad, con todas las vueltas que tenía que dar ese día antes de ir a la oficina, mejor de más que de menos. Este estúpido embargo, el pánico, las horas de espera, en colas de decenas y decenas de coches. Se dice que la industria va a sufrir las consecuencias. Medio depósito. Otros andan a esta hora con mucho menos, pero si fuese posible llenarlo. El coche tomó una curva balanceándose y con el mismo movimiento se lanzó por una subida empinada sin esfuerzo. Allí, cerca, había un surtidor poco conocido, tal vez tuviese suerte. Como un perdiguero que acude al olor, el coche se insinuó entre el tráfico, dobló dos esquinas y fue a ocupar un lugar en la cola que esperaba. Buena idea. Miró el reloj, debían de estar por delante unos 20 coches. No era ninguna exageración, pero pensó que lo mejor sería ir primero a la oficina y dejar las vueltas para la tarde, ya lleno el depósito, sin preocupaciones. Bajó el cristal para llamar a un vendedor de periódicos que pasaba. El tiempo había enfriado mucho, pero allí dentro del automóvil, con el periódico abierto sobre el volante, fumando mientras esperaba, hacía un calor agradable como el de sábanas. Hizo que se movieran los músculos de la espalda con una torsión de gato voluptuoso al acordarse de su mujer aún enroscada en la cama a aquella hora y se recostó mejor en el asiento. El periódico no prometía nada bueno, el embargo se mantenía. Una Navidad oscura y fría, decía uno de los titulares, pero él aún disponía de medio depósito y no tardaría en tenerlo lleno. El automóvil de delante avanzó un poco. Bien. Hora y media más tarde estaba llenándolo y 3 minutos después arrancaba, un poco preocupado porque el empleado le había dicho, sin ninguna expresión particular en la voz, de tan repetida la información, que no habría allí gasolina antes de 15 días. En el asiento, al lado, el periódico anunciaba restricciones rigurosas. En fin, de lo malo malo, el depósito estaba lleno. ¿Qué haría? ¿Ir directamente a la oficina o pasar primero por casa de un cliente a ver si le daban el pedido? Escogió el cliente. Era preferible justificar el retraso con la visita que tener que decir que había pasado hora y media en la cola de la gasolina cuando le quedaba medio depósito. El coche estaba espléndido, nunca se había sentido tan bien conduciéndolo. Encendió la radio y oyó un diario hablado. Noticias cada vez peores. Estos árabes, este estúpido embargo. De repente el coche dio una cabezada y se dirigió a la calle de la derecha hasta parar en una cola de automóviles menor que la primera. ¿Qué había sido eso? Tenía el depósito lleno, sí, prácticamente lleno. ¿Por qué este demonio de idea? Movió la palanca de las velocidades para poner marcha atrás, pero la caja de cambios no le obedeció. Intentó forzarla, pero los engranajes parecían bloqueados. ¡Qué disparate! Ahora una avería. El automóvil de adelante avanzó recelosamente, contando con lo peor, metió la primera.
Perfecto todo, suspiró de alivio, pero ¿cómo estaría la marcha atrás cuando volviese a necesitarla? Cerca de media hora después ponía medio litro de gasolina en el depósito, sintiéndose ridículo bajo la mirada desdeñosa del empleado de la gasolinera. Dio una propina absurdamente alta y arrancó con un gran ruido de neumáticos y aceleramientos. ¡Qué demonio de idea! Ahora el cliente o será una mañana perdida. El coche estaba mejor que nunca, respondía a sus movimientos como si fuese una prolongación mecánica de su propio cuerpo, pero el caso de la marcha atrás daba que pensar, y he aquí que tuvo realmente que pensarlo. Una gran camioneta averiada tapaba todo el centro de la calle. No podía contornearla, no había tenido tiempo, estaba pegado a ella. Otra vez con miedo movió la palanca y la marcha atrás entró con un ruido suave de succión. No se acordaba que la caja de cambios hubiese reaccionado de esa manera antes. Giró el volante hacia la izquierda, aceleró y con un suave movimiento el automóvil subió la acera, pegado a la camioneta y salió por el otro lado, suelto, con una agilidad de animal. El demonio de coche tenía 7 vidas. Tal vez por causa de toda esa confusión del embargo, todo ese pánico, los servicios desorganizados hubiesen hecho meter en los surtidores gasolina de mucho mayor potencia. Tendría gracia. Miró el reloj. ¿Valdría la pena visitar al cliente? Con suerte encontraría el establecimiento aún abierto. Si el tránsito ayudase, sí, si el tránsito ayudase tendría tiempo. Pero el tránsito no ayudó. En época navideña, incluso faltando la gasolina, todo el mundo sale a la calle para estorbar a quien necesita trabajar. Y al ver una transversal descongestionada, desistió de visitar al cliente. Mejor sería dar cualquier explicación en la oficina y dejarlo para la tarde. Con tantas dudas, se había desviado mucho del centro, gasolina quemada sin provecho, en fin, el depósito estaba lleno. En una plaza al fondo de la calle por la que bajaba, vio otra cola de automóviles esperando su turno. Sonrió de gozo y aceleró, decidido a pasar resoplando contra los ateridos automovilistas que esperaban, pero el coche a 20 metros tiró hacia la izquierda por sí mismo y se detuvo suavemente, como si suspirase al final de la cola. ¿Qué diablos había sido aquello si no había decidido poner más gasolina? ¿Qué diantre era si tenía el depósito lleno? Se quedó mirando los diversos contadores, palpando el volante, costándole reconocer el coche, y en esta sucesión de gestos movió el retrovisor y se miró en el espejo. Vio que estaba perplejo y consideró que tenía razón. Otra vez por el retrovisor distinguió un automóvil que bajaba a la calle con todo el aire de irse a colocar en la fila. Preocupado por la idea de quedarse allí inmovilizado cuando tenía el depósito lleno, movió rápidamente la palanca para dar marcha atrás. El coche resistió y la palanca le huyó de las manos. Un segundo después se encontraba aprisionado entre sus dos vecinos. Diablos, ¿qué tendría el coche? Necesitaba llevarlo al taller. Una marcha atrás que funcionaba ahora sí y ahora no es un peligro. Había pasado más de 20 minutos cuando hizo avanzar el coche hasta el surtidor. Vio acercarse al empleado y la voz se le estranguló al pedir que llenase el depósito. En ese mismo instante hizo una tentativa por huir de la vergüenza. Metió una rápida primera y arrancó. En vano. El coche no se movió. El hombre de la gasolinera lo miró desconfiado, abrió el depósito y pasados pocos segundos fue a pedir el dinero en un litro que guardó refunfuñando. Acto seguido, la primera entraba sin ninguna dificultad y el coche avanzaba, elástico, respirando pausadamente. Alguna cosa no iría bien en el automóvil, en los cambios, en el motor, en cualquier sitio, el diablo sabrá. O estaría perdiendo sus cualidades de conductor, o estaría enfermo. Había dormido bien a pesar de todo, no tenía más preocupaciones que en cualquier otro día de su vida. Lo mejor sería desistir por ahora de clientes, no pensar en ellos durante el resto del día y quedarse en la oficina. Se sentía inquieto. A su alrededor las estructuras del coche vibraban profundamente, no en la superficie, sino en el interior del acero, y el motor trabajaba con aquel rumor inaudible de pulmones llenándose y vaciándose, llenándose y vaciándose. Al principio, sin saber por qué, dio en trazar mentalmente un itinerario que le apartase de otras gasolineras, y cuando notó lo que hacía se asustó. Temió no estar bien de la cabeza, fue dando vueltas, alargando y acortando camino, hasta que llegó delante de la oficina. Pudo aparcar el coche y suspiró de alivio, apagó el motor, sacó la llave y abrió la puerta. No fue capaz de salir. Creyó que el faldón de la gabardina se había enganchado, que la pierna había quedado sujeta por el eje del volante, e hizo otro movimiento. Incluso buscó el cinturón de seguridad para ver si se lo había puesto sin darse cuenta. No, el cinturón estaba colgando de un lado, tripa negra y blanda. Qué disparate, pensó. Debo estar enfermo. Si no consigo salir es porque estoy enfermo. Podía mover libremente los brazos y las piernas, flexionar ligeramente el tronco de acuerdo con las maniobras, mirar hacia atrás, inclinarse un poco hacia la derecha, hacia la guantera, pero la espalda se adhería al respaldo del asiento.
no rígidamente, sino como un miembro se adhiera al cuerpo. Encendió un cigarrillo y, de repente, se preocupó por lo que diría el jefe si se asomase a una ventana y lo viese allí instalado, dentro del coche, fumando, sin ninguna prisa por salir. Un toque violento de claxon lo hizo cerrar la puerta que había abierto hacia la calle. Cuando el otro coche pasó, dejó lentamente abrirse la puerta otra vez, tiró el cigarrillo fuera y, agarrándose con ambas manos al volante, hizo un movimiento brusco, violento, inútil. Ni siquiera sintió dolores. El respaldo del asiento lo sujetó dulcemente y lo mantuvo preso. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Movió hacia abajo el retrovisor y se miró. Ninguna diferencia en la cara, tan solo una aflicción imprecisa que apenas se dominaba. Al volver la cara hacia la derecha, hacia la acera, vio a una niñita mirándolo, al mismo tiempo intrigada y divertida. A continuación, surgió una mujer con un abrigo de invierno en las manos, que la niña se puso sin dejar de mirar, y las dos se alejaron, mientras la mujer arreglaba el cuello y el pelo de la niña. Volvió a mirar el espejo y adivinó lo que debía hacer, pero no allí. Había personas mirando, gente que lo conocía. Maniobró para separarse de la acera rápidamente, echando mano a la puerta para cerrarla, y bajó la calle lo más deprisa que podía. Tenía un designio, un objetivo muy definido que ya lo tranquilizaba, y tanto que se dejó ir con una sonrisa que a poco le suavizó la aflicción. Solo reparó en la gasolinera cuando casi iba a pasar por delante. Tenía un letrero que decía agotada, y el coche siguió sin una mínima desviación, sin disminuir la velocidad. No quiso pensar en el coche, sonrió más. Estaba saliendo de la ciudad, eran ya los suburbios, estaba cerca el sitio que buscaba. Se metió por una calle en construcción, giró a la izquierda y a la derecha, hasta un sendero desierto, entre vallas. Empezaba a llover cuando detuvo el automóvil. Su idea era sencilla. Consistía en salir de dentro de la gabardina, sacando los brazos y el cuerpo, deslizándose fuera de ella, tal como hace la culebra cuando abandona la piel. Delante de la gente no se habría atrevido, pero allí, solo, con un desierto alrededor, lejos de la ciudad que se escondía por detrás de la lluvia, nada más fácil. Se había equivocado, sin embargo. La gabardina se adhería al respaldo del asiento, de la misma manera que a la chaqueta de punto, a la camisa, a la camiseta interior, a la piel, a los músculos, a los huesos. Fue esto lo que pensó sin pensarlo cuando 10 minutos después se retorcía dentro del coche gritando, llorando, desesperado. Estaba preso en el coche. Por más que girase el cuerpo hacia afuera, hacia la abertura de la puerta por donde la lluvia entraba empujada, por ráfagas súbitas y frías, por más que afirmase los pies en el saliente de la caja de cambios, no conseguía arrancarse del asiento. Con las dos manos se cogió al techo e intentó levantarse. Era como si quisiese levantar el mundo. Se echó encima del volante, gimiendo, aterrorizado. Ante sus ojos los limpiabrisas, que sin querer había puesto en movimiento en medio de la agitación, oscilaban con un ruido seco de metrónomo. De lejos le llegó el pitido de una fábrica y a continuación, en la curva del camino, apareció un hombre pedaleando una bicicleta, cubierto con un gran pedazo de plástico negro por el cual la lluvia escurría como sobre la piel de una foca. El hombre que pedaleaba miró con curiosidad dentro del coche y siguió, quizá decepcionado o intrigado al ver un hombre solo y no la pareja que de lejos le había parecido. Lo que estaba pasando era absurdo. Nadie nunca se había quedado preso de esta manera en su propio coche, por su propio coche. Tenía que haber un procedimiento cualquiera para salir de allí. A la fuerza no podía ser. Tal vez en un taller. No. ¿Cómo lo explicaría? ¿Llamar a la policía? Y después se juntaría la gente, todos mirando mientras la autoridad evidente tiraría de él por un brazo y pediría ayuda a los presentes y sería inútil, porque el respaldo del asiento dulcemente lo sujetaría, e irían los periodistas, los fotógrafos y sería exhibido dentro de su coche en todos los periódicos del día siguiente, lleno de vergüenza, como un animal trasquilado en la lluvia. Tenía que buscarse otra forma. Apagó el motor y sin interrumpir el gesto se lanzó violentamente hacia afuera, como quien ataca por sorpresa. Ningún resultado. Se hirió en la frente y en la mano izquierda y el dolor le causó un vértigo que se prolongó mientras una súbita e irreprimibles ganas de orinar se expandía, liberando interminable líquido caliente que se vertía y escurría entre las piernas al suelo del coche. Cuando sintió todo esto, empezó a llorar bajito, con un gañido, miserablemente, y así estuvo hasta que un perro escuálido, llegado de la lluvia, fue a ladrarle sin convicción a la puerta del coche. Embragó, despacio, con los movimientos pesados de un sueño de las cavernas, y avanzó por el sendero, esforzándose en no pensar,
en no dejar que la situación se le representase en el entendimiento. De un modo vago sabía que tendría que buscar a alguien que lo ayudase, pero ¿quién podía ser? No quería asustar a su mujer, pero no quedaba otro remedio. Quizá ella consiguiese descubrir la solución. Al menos no se sentiría tan desgraciadamente solo. Volvió a entrar en la ciudad, atento a los semáforos, sin movimientos bruscos en el asiento, como si quisiese apaciguar los poderes que lo sujetaban. Eran más de las 2 y el día había oscurecido mucho. Vio 3 gasolineras, pero el coche no reaccionó. Todas tenían el letrero de agotada. A medida que penetraba en la ciudad, iba viendo automóviles abandonados en posiciones anormales, con los triángulos rojos colocados en la ventanilla de atrás, señal que en otras ocasiones sería de avería, pero que significaba ahora, casi siempre, falta de gasolina. 2 veces vio grupos de hombres empujando automóviles encima de las aceras, con grandes gestos de irritación, bajo la lluvia que no había parado todavía. Cuando finalmente llegó a la calle donde vivía, tuvo que imaginarse cómo iba a llamar a su mujer. Detuvo el coche enfrente del portal, desorientado, casi al borde de otra crisis nerviosa. Esperó que sucediese el milagro de que su mujer bajase por obra y merecimiento de su silenciosa llamada de socorro. Esperó muchos minutos, hasta que un niño curioso de la vecindad se aproximó y pudo pedirle, con el argumento de una moneda, que subiese al tercer piso y dijese a la señora que allí vivía que su marido estaba abajo esperándola en el coche, que acudiese deprisa, que era muy urgente. El niño subió y bajó, dijo que la señora ya venía y se apartó corriendo, habiendo hecho el día. La mujer bajó como siempre andaba en casa, ni siquiera se había acordado de coger un paraguas, y ahora estaba en el umbral, indecisa, desviando sin querer los ojos hacia una rata muerta en el bordillo de la acera, hacia la rata blanda, con el pelo erizado, dudando en cruzar la acera, bajo la lluvia, un poco irritada contra el marido que la había hecho bajar sin motivo, cuando podía muy bien haber subido a decirle lo que quería. Pero el marido llamaba con gestos desde adentro del coche y ella se asustó y corrió. Puso la mano en el picaporte, precipitándose para huir de la lluvia, y cuando por fin abrió la puerta, vio delante de su rostro la mano del marido abierta, empujándola sin tocarla. Porfió y quiso entrar, pero él le gritó que no, que era peligroso, y le contó lo que sucedía mientras ella, inclinada, recibía en la espalda toda la lluvia que caía, y el pelo se le desarreglaba y el horror le crispaba toda la cara. Y vio al marido en aquel capullo caliente y empañado que lo aislaba del mundo, retorciéndose entero en el asiento para salir del coche sin conseguirlo. Se atrevió a cogerlo por el brazo y tiró, incrédula, y tampoco pudo moverlo de allí. Como aquello era demasiado horrible para ser creído, se quedaron callados mirándose hasta que ella pensó que su marido estaba loco y fingía no poder salir. Tenía que ir a llamar a alguien para que lo examinase, para llevarlo a donde se tratan las locuras. Cautelosamente, con muchas palabras, le dijo a su marido que esperase un poquito, que no tardaría, iba a buscar ayuda para que saliese, y así incluso podían comer juntos, y ella llamaría a la oficina diciendo que estaba acatarrado y no iría a trabajar por la tarde. Que se tranquilizase, el caso no tenía importancia, que no tardaba nada. Pero cuando ella desapareció en la escalera, volvió a imaginarse rodeado de gente, la fotografía en los periódicos, la vergüenza de haberse orinado por las piernas abajo, y esperó todavía unos minutos. Y mientras arriba su mujer hacía llamadas telefónicas a todas partes, a la policía, al hospital, luchando para que creyesen en ella y no en su voz, dando su nombre y el de su marido, y el color del coche y la marca y la matrícula, él no pudo aguantar la espera y las imaginaciones y encendió el motor. Cuando la mujer volvió a bajar, el automóvil ya había desaparecido y la rata se había escurrido del bordillo de la acera, por fin, y rodaba por la calle inclinada, arrastrada por el agua que corría de los desagües. La mujer gritó, pero las personas tardaron en aparecer y fue muy difícil de explicar. Hasta el anochecer el hombre circuló por la ciudad, pasando ante gasolineras sin existencias, poniéndose en colas de espera sin haberlo decidido, ansioso, porque el dinero se le acababa y no sabía lo que podía suceder cuando no tuviese más dinero y el automóvil parase al lado de un surtidor para recibir más gasolina. Eso no sucedió, simplemente porque todas las gasolineras empezaron a cerrar y las colas de espera que aún se veían tan solo aguardaban el día siguiente, y entonces lo mejor era huir para no encontrar gasolineras aún abiertas, para no tener que parar. En una avenida muy larga y ancha, casi sin otro tránsito, un coche de la policía aceleró y le adelantó, y cuando le adelantaba, un guardia le hizo señas para que se detuviese, pero tuvo otra vez miedo y no paró. Oyó detrás de sí la sirena de la policía y vio también, llegado de no sabía dónde, un motociclista uniformado casi alcanzándolo.
Pero el coche, su coche, dio un ronquido, un arranque poderoso y salió de un salto hacia adelante, hacia el acceso a una autopista. La policía lo seguía de lejos, cada vez más lejos, y cuando la noche cerró, no había señales de ellos y el automóvil rodaba por otra carretera. Sentía hambre, se había orinado otra vez, demasiado humillado para avergonzarse, y deliraba un poco, humillado, humillado. Iba declinando sucesivamente, alternando las consonantes y las vocales en un ejercicio inconsciente y obsesivo que lo defendía de la realidad. No se detenía porque no sabía para qué iba a parar, pero de madrugada, por 2 veces, aproximó el coche al bordillo e intentó salir despacito, como si mientras tanto el coche y él hubiesen llegado a un acuerdo de paces y fuese el momento de dar la prueba de buena fe de cada uno. 2 veces habló bajito cuando el asiento lo sujetó, 2 veces intentó convencer al automóvil para que lo dejase salir por las buenas, 2 veces en el descampado nocturno y helado donde la lluvia no paraba, explotó en gritos, en aullidos, en lágrimas, en ciega desesperación. Las heridas de la cabeza y de la mano volvieron a sangrar, y sollozando, sofocado, gimiendo como un animal aterrorizado, continuó conduciendo el coche, dejándose conducir. Toda la noche viajó, sin saber por dónde, atravesó poblaciones de las que no vio el nombre, recorrió largas rectas, subió y bajó montes, hizo y deshizo lazos y desenlazos de curvas, y cuando la mañana empezó a nacer, estaba en cualquier parte, en una carretera arruinada, donde el agua de lluvia se juntaba en charcos erizados en la superficie. El motor roncaba poderosamente, arrancando las ruedas al lodo, y toda la estructura del coche vibraba con un sonido inquietante. La mañana abrió por completo sin que el sol llegara a mostrarse, pero la lluvia se detuvo de repente. La carretera se transformaba en un simple camino que adelante, a cada momento, parecía perderse entre piedras. ¿Dónde estaba el mundo? Ante los ojos estaba la sierra y un cielo asombrosamente bajo. Dio un grito y golpeó con los puños cerrados el volante. Fue en ese momento cuando vio que el puntero del depósito de gasolina estaba encima de cero. El motor pareció arrancarse a sí mismo y arrastró el coche 20 metros más. La carretera parecía otra vez más allá, pero la gasolina se había acabado. La frente se le cubrió sudor frío, una náusea se apoderó de él y lo sacudió de la cabeza a los pies, un velo le cubrió 3 veces los ojos. A tientas abrió la puerta para liberarse de la sofocación que le llegaba ahí, con ese movimiento, porque fuese a morir o porque el motor se había muerto. El cuerpo colgó hacia el lado izquierdo y se escurrió del coche. Se escurrió un poco más y quedó echado sobre las piedras. La lluvia había empezado a caer de nuevo. Este fue el capítulo número 23 de Literatus, en el cual hablé sobre José Saramago, Premio Nobel de Literatura y escritor portugués. El cuento leído fue Embargo. Mi nombre es Federico Baraya Galán y en Twitter me encuentran como @Federico Baraya. Los espero para que allá hablemos de más autores y otros temas. Si les gusta Literatus, claro, los invito a que se lo compartan a más personas y me ayuden a que este proyecto llegue cada vez más lejos. Nos oímos la próxima semana.